Profesor, Hey, ¿qué pasó? disculpe, ahí estuve leyendo el correo que usted nos envió. Yo sé que las indicaciones son muy claras, pero le puedo preguntar si puedo enviar el documento en PDF y no en formato JPG. Sí, 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 sí. ¿Sí? Yo decía para que no tuvieran que hacer mucho cambio, ¿no? Nada más, Ah, ok, ok. básicamente fuera, así como tomaban la foto, así la enviaran, ¿no? Pero Ah, sí, ok, sí, ok. sí, 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 me la pueden enviar, incluso yo a veces esté pegado en Word, ahí le mandado en Word, ¿no? Entiendo, Pero entiendo. sí, me lo pueden enviar en Recording el in formato progress. que ustedes, gusten, claro, está que lo comportaban, ¿no? O sea, yo tengo forma de leer formatos PDF Ujú, y también el JPG y el Word, ¿no? O ya, sea, quizás otros formatos a lo mejor me va a costar un poquito de trabajo, pero claro. en principio sí. Ok, Ah, entonces entonces al el final, formato. Ah, perdón que le interrumpa. ajá, Entonces el no, formato no, no, JPG adelante. era para dar una opción fácil para los que, digamos, no Ujú, tuvieran escáner y solo le tomaran foto. exactamente, sí, Ah, ok, exactamente. ok, ok, Pero entiendo. pero sí, sí, sí se puede, sí, sí, claro. Ah, perfecto, Sí, al gracias. final si quieren lo, lo aclaramos, pero sí, la respuesta es sí, sí se puede, en PDF también. Ok, entonces estábamos viendo la derivada parcial de una función, dijimos que una función que tiene más de una variable a una sola variable, ¿verdad? De varias variables a una, no podemos hablar de una derivada completa como en cálculo 1, ¿no? Porque hay más variables, entonces hablamos de una derivada parcial. Podemos interpretar, digo, en algún momento vamos a hacer la interpretación, podríamos decirlo así, ¿verdad? Pero bueno, podríamos interpretarlo exactamente igual que en cálculo 1, como una razón de cambio, pero la función que estamos teniendo pues es varias variables y entonces eso me obliga a hablar más de derivada parcial, ¿verdad? Y con eso al lector con el que platique, pues va a saber que cuando le digo es la derivada parcial, va a decir, pues es que esa función debe de tener más de una variable, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cálculo 2, ¿no? Por así decirlo, ¿verdad? Entonces, vimos que la manera, podríamos así decir, bonita de hacerlo formal es con la definición, pero eso me va a llevar mucho tiempo y entonces tuvimos que buscar un atajo. Y entonces, afortunadamente lo hay y la forma de derivar parcialmente es igual que en cálculo 1, ¿verdad? Considero una sola variable y el resto las considero que son constantes. Y entonces con eso está padre, porque entonces ahora sí puedo derivar con las mismas formulitas que derivo en cálculo 1, ¿verdad? Simplemente me fijo en una sola de las variables y el resto las veo como si fueran constantes, ¿no? Y claro, también tengo una derivada por cada variable, ¿verdad? Pero hago exactamente el mismo procedimiento. La variable con la que estoy derivando la considero y el resto para mí son constantes, ¿no? Tal cual constantes, ¿ok? Entonces, ya puedo meter más variables. Me gustaría ver otra más, o dos más, ¿verdad? Me gustaría derivar. Hay una cantidad en termodinámica que muy seguramente por ahí ustedes la han visto que le llaman el coeficiente de dilatación cúbica, ¿no? Digo, nada más así como para ver una aplicación, coeficiente de dilatación cúbica. Lo denotan con una letra beta, con una letra griega, y la definen de esta manera. Beta es igual a 1 sobre V, que en este caso V es el volumen, ¿verdad? La parcial de volumen con respecto a la temperatura y la presión constante. No es la única cantidad, también hay otra que le llaman la compresibilidad isotérmica, que la denotan por alfa, ¿no? Pero bueno, cuando miras a ver una aplicación de las derivadas parciales, ¿verdad? Considérense esa como el coeficiente de dilatación cúbica, ¿verdad? Este, Cuando nos los enseñan en secundaria, básicamente nos los enseñan como que cuando uno aumenta la temperatura de un sólido, esta aumenta de tamaño, ¿verdad? Se dilata. Y esa dilatación está medida por esta cantidad, por beta, ¿verdad? Si uno pensara esto no tanto como derivadas parciales, sino más que nada como una aproximación, no exactamente, uno puede pensar que esta
parcial de V con respecto de T lo puedo ver como una delta V con una delta T, donde delta V pues es básicamente el cambio de volumen final menos volumen inicial, ¿verdad? Entonces esta como que la puedo ver como ese cambio de volumen. Y entonces en principio yo la podría pensar como beta por V por un cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces T es temperatura, V es el volumen, ¿verdad? Y entonces esta expresión es muy, ¿cómo se llama? Aproximadamente esta, ¿no? Esta es exacta, esta es aproximada, ¿verdad? Estamos suponiendo bueno, que el volumen, que estamos suponiendo que la presión es constante, ¿verdad? Pero no estamos conscientes, estamos como que pensando que nada más medimos cantidades grandes. Cuando medimos estas derivadas, las pensamos en cantidades pequeñas. En este caso, el delta T tendiendo a cero, ¿no? Que es como la definimos. La parcial de V con respecto a temperatura significa que hago tender el delta T, lo hago tender a cero. Hago cada vez el cambio de temperatura lo hago muy, muy pequeñito. En cambio aquí no, aquí es un poquito pues de cualquier tamaño, ¿verdad? Entonces esta es una aproximación, ¿verdad? Entonces me está midiendo Profe, algo así como, ¿qué pasó? se me estaba trabando mi computadora. ¿Podría explicar tantito qué estábamos viendo? O sea, ¿esto es una Sí, aplicación de la derivada parcial? de la derivada parcial. Sí, estamos viendo derivadas parciales y entonces hay cantidades que se definen en términos de derivadas parciales. Una de ellas es esta, muy usada en termodinámica. Le llaman el coeficiente de dilatación cúbica y la denotan de esta manera, ¿no? Y lo único que estaba yo explicando aquí es que esta de acá la hemos visto de una u otra manera, la hemos visto desde secundaria, ¿no? Si llevamos nuestros cursos de física, más o menos en secundaria, ¿verdad? Esta de acá es esta, básicamente, y lo que me está midiendo es la dilatación en volumen. ¿Cuánto cambia en volumen, verdad? Cuando yo cambio la temperatura de un sólido. Entonces se empieza a dilatar, ¿verdad? Y entonces el cambio de volumen está dado por eso. Lo que estaba diciendo es que esta expresión es una aproximación nada más, porque aquí los delta T serían, el delta T es la temperatura final, la temperatura que alcanza, ¿verdad? Menos la temperatura inicial. Entonces hay un cambio de temperatura y entonces el volumen también sufre un cambio. Un volumen final es el que alcanza, ¿verdad? Con respecto al volumen inicial, con respecto al volumen con el que comencé a calentar, ¿verdad? Entonces estos deltas son cambios, pero estas cantidades son arbitrarias. En cambio aquí, en esta parte, pensamos que es un cociente de dos cambios, delta V en delta T, pero acuérdense de la definición de la derivada parcial. La definición de la derivada parcial me implica que el delta T se hace chiquitito, o sea, se hace pequeño, ¿no? Entonces este cambio de temperatura es muy, muy pequeñito. Entonces aquí son cantidades pequeñas, mientras que aquí son cantidades, pues podríamos decir, normales, no arbitrarias. Entonces Profesor, eso hace... ¿Eh? ¿Qué pasó? disculpe que le interrumpa. ¿La V era velocidad o era volumen? No, volumen. B es volumen. V es volumen. Volumen. Y T Y es temperatura. y con respecto al coeficiente, ¿ese coeficiente es una constante o va a cambiar ese coeficiente? Este de acá, no, Sí. no, porque aquí estoy pensando que este volumen, si se fijan, es una derivada parcial. Estoy pensando que entonces esta función, volumen, es función de más de una variable. Ok. Cuando uso derivadas parciales, pienso que esta función, la que estoy derivando, depende de más de una variable. De hecho, aquí estoy pensando que ese volumen, ¿verdad? Volumen es una función de la temperatura y de la presión. La notación de los que hacen termodinámica lo ponen así. Una P de pie, como que dice en la ecuación, ¿verdad? Un subíndice P para indicar que la presión permanece constante, que es lo que nosotros hacemos cuando derivamos parcialmente. Esta función depende de más de una variable, pero cuando derivo con respecto a una de ellas, el resto permanece constante. Entonces, como que los que hacen termodinámica son más cuidadosos en eso que nosotros en cálculo 2, ¿no? Aquí lo que está diciendo es que el volumen depende de la temperatura y también depende de la presión. Pero cuando derivo con respecto de T, la presión es una constante.
es una derivada parcial, ¿verdad? Entonces es una función que depende de dos variables de temperatura y de la presión. Eso significa que cuando yo derivo esta, aquí va a seguir habiendo temperatura y presión. Entonces, esta sigue siendo una función de la temperatura y de la presión. Entonces, este coeficiente de dilatación cúbica no es tan constante como lo consideramos en secundaria. En secundaria, esta es una constante. De hecho, esto viene reportado en los libros, ¿no? Como constante. Es constante dentro de cierto intervalo de temperaturas. Cuando sobrepasa ese intervalo de temperaturas, esto comienza a no ser ya una constante. Entonces, cambios más o menos, pues, no tan grandes, esta beta la puedo considerar una constante, ¿verdad? Pero en general es una función, beta es una función también de la temperatura y de la presión, ¿ok? Porque estoy llegando parcialmente, ¿ok? Aquí hacía nada más relación a lo que habíamos visto alguna vez allá en secundaria. En secundaria es la que nos enseña. Si por ahí lleva, bueno, en mis tiempos, ¿verdad? Ya no, a lo mejor ya ni existen esos libros, el ABC de la física, ¿no? ABC de física, ahí vienen en este tipo, y lo enseñaban en segundo de secundaria, a lo mejor ya ni lo enseñan, ¿no? Pero bueno, yo estoy hablando de allá del 83, ¿no? Pues hacía un buen de rato. Entonces, esa era la formulita que nos enseñaban y nos pedían calcular cuánto aumenta de volumen, por ejemplo, una bola de hierro, ¿verdad? Cuando aumento la temperatura en tanto, y el beta ya nos lo daba. Entonces uno hacía esta cuentita y uno dice, pues aumenta tanto, ¿no? Es la dilatación, lo que le llamamos la dilatación cúbica, ¿no? O Profe, volumétrica. entonces beta es un escalar. Beta, sí, sí es una escala. En este caso es una función de dos variables a una sola variable. O sea, una función de vector a escalar. Sí, beta es un escalar, es un número. Es un número que depende de la temperatura y de la presión. Dentro de cierto intervalo de temperaturas y de presiones, a veces esta permanece constante, ¿no? El experimentador tiene que decirles de tal a tal temperatura, puedes considerar que beta es constante, pero ya después de eso, beta ya empieza a cambiar, ya no es tan constante, ¿no? ¿Ok? Entonces, mi idea básicamente es que ustedes noten que no es una, pues para algo se usan, ¿no? Las derivadas parciales. En particular, les digo, en termodinámica está plagado de estas cosas, ¿no? De derivadas parciales, ¿no? Entonces, apliquemos la una, ¿no? La del gas ideal, que es la que conocemos todos, ¿no? Se puede aplicar igual a una de Van der Waals, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, un gas ideal. Un gas ideal simplemente es presión por volumen, número de mol, constante universal de los gases, temperatura, ¿verdad? Entonces, ley del gas ideal, presión por volumen, nRT, ¿no? N y R son constantes, ¿verdad? Una vez que yo fijo, claro, el número de mol del gas, este es constante. Esta sí es una constante, la constante universal de los gases, ¿verdad? Entonces, presión, volumen y temperatura. Y entonces, si yo despejo el volumen, ¿verdad? Cambia así, nRT entre P, lo cual me dice que, depende de dos variables el volumen, depende de la temperatura y depende de la presión, en principio. También puedo cambiar el número de mol y entonces dependería de tres variables, número de mol, temperatura y presión. Para nosotros, como químicos, es de interés cuando el número de mol cambia. En una reacción química el número de mol está cambiando. Entonces, esta es una variable. Pensemos aquí que no hay reacción química, no hay salida de gas, nada. Y entonces, N es una constante, ¿no? Digo, para hacer eso. Entonces, beta sería 1 sobre V por la parcial de V con respecto a T a presión constante, ¿verdad? Este es 1 sobre V. Y entonces hay que derivar esta función con respecto a la temperatura, que en este caso es NR entre P, porque la presión permanece constante, esa es una constante. Si no quiero hacer relación con física o con química, pues simplemente es derivar esta función con respecto a T. Entonces P es una constante, ¿no? Y tengo eso, ¿verdad? O sea que esto es NR entre B por P o P por B, ¿verdad? Pero déjenme poner así para que sea un poquito más claro. P por B, esto es NR, pero P por B
presión por volumen es N por R por temperatura. Entonces, este es N, R temperatura, y por lo tanto es 1 entre la temperatura. O sea, sé que para un gas ideal, beta va como 1 entre T, ¿no? El coeficiente de dilatación, ¿no? O sea, va con el inverso de la temperatura, ¿verdad? Para el gas ideal, ¿no? Ok. Entonces, ahí tenemos beta, ¿verdad? Otra cantidad que también por ahí llega a salir es lo que le llaman el coeficiente, la compresibilidad, ¿no? La compresibilidad isotérmica. Profesor, Hey, espera un momento, ¿qué pasó? porque. Creo que ya vi lo que hizo. No, olvídelo. O sea, cambió de PV a NRT por la Sí, equivalencia, ¿no? De que presión por exacto, volumen equivale a eso. Ok. Ya, con razón. NRT, exacto, ¿no? Ok. Y ya nada más simplifiqué, 1 sobre T, ¿verdad? Entonces, depende de la temperatura, el beta en este caso, ¿no? Presión, Profe, a mí beta, me quedó ¿qué una pasa? duda. Ajá, ¿qué Cuando pasa? tiene la parcial de V respecto a la temperatura arriba, después del igual, ¿por qué le Ajá, quitó ya la ajá. derivada? ¿Por qué le quitó la derivada? Bueno, ¿por qué le quité? A ver, tengo esta que es mi formulita, ¿no? Esta es de termodinámica, la definición. Entonces, lo Ajá. único que voy a hacer es derivar esta función. Esa función la voy a derivar con respecto a la temperatura y voy a mantener presión constante. Entonces, la parcial de V con respecto de T, ¿verdad? Sería la parcial de V con respecto de T a presión constante, sería la parcial con respecto a T, ¿de quién? De N, R, T entre P, y todo esto, claro, manteniendo la presión constante. Entonces, ¿qué tengo? NRT entre P. N, R y P son constantes. Entonces, es una constante, ¿verdad? Por la derivada de T con respecto de T. Pero ese es 1. La derivada de T con respecto de T es 1. Entonces, todo esto, N, R y P son constantes. Todos son constantes, porque estoy derivando con respecto de T. Entonces, esto simplemente es N, R entre P, que es esta. Entonces, 1 entre B viene de la definición, y lo único que hice fue derivar V con respecto de T. Cuando lo derivo, me da esto, y es por esto, básicamente. N, R y P son constantes. Ok, sí, ya, sí, cierto, no lo había visto. Y Una además disculpa. multiplico, ¿verdad? NR por 1 es NR, B por P es B por P. Y lo puse así, P por B al revés, es lo mismo, ¿no? 5 por 2 o 2 por 5 es lo mismo. Entonces lo puse así para que se viera directamente que P por B es NRT. NRT. Y ya Entonces igual esto es el 1. 1, y ya igual el 1 entre V ya es de la fórmula, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Entonces PB, presión por volumen es NRT. Arriba era NR, entonces se simplifica N, R se simplifica y me queda 1 entre T nada más. Entonces eso me dice que beta es 1 entre T, 1 entre la temperatura, para el gas ideal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si uno tiene la del gas, la del Van der Waals, ¿no? Es Van der Waals, no lo voy a hacer, creo que se escribe así, con doble A, sí, ¿verdad? O sea, eso fue para el gas ideal. Pero si lo quiero hacer para el gas de Van der Waals, esa es otra fórmula, ¿no? La fórmula es esta, P más una constante, ¿verdad? Sobre el volumen al cuadrado, B menos B, donde B esta es una constante, ¿verdad? Igual a RT, ¿verdad? Entonces, habrá que derivar esto, ¿verdad? Con respecto a T, el volumen con respecto de T, sustituir y ver ahora cómo va el coeficiente de dilatación cúbica, ¿verdad? Entonces, habrá que derivarlo, ¿no? Habrá que derivarlo parcialmente a esta función, ¿verdad? Esta es una bastante buena aproximación, la del gas de Van der Waals,
mucho mejor que la del gas ideal, ¿no? Generalmente en los problemas teóricos que hacemos en clase, casi siempre les van a decir, use gas ideal, ¿no? Porque es muy sencilla, la formulita es muy sencilla. Pero si quieren algo más real, más realista, la de Van der Waals es buena opción. Y hay más, ¿no? Cuando lleven su materia de, creo que de fenómeno de transporte, me parece que se llama, van a ver otras ecuaciones de estado, ¿no? Y cada una les dice que va a valer en cierto intervalo de temperaturas y de presiones. Le dicen, de tal a tal, si tu sistema está en tal y tal temperatura y tal presión, usa esta ecuación de estado. No uses gas ideal porque no va a crear resultados buenos, ¿no? Entonces, bueno, si necesito calcular el coeficiente de compresibilidad, ¿verdad? Pues puedo usar la ecuación que me estén proporcionando, ¿verdad? Nada más es derivar parcialmente. Profesor. Otra es la... ¿Qué pasa? Ah, ya, no, perdón, le iba a preguntar qué decía ahí, pero ya lo iba a decir, perdón. ¿Sí? Sí, esta es otra, ¿eh? Y hay, creo que he escuchado por ahí 70 y tantas ecuaciones de estado, ¿no? De un sistema. Esta es muy nombrada porque se obtuvo teóricamente, ¿no? Considerando tamaño ya que las moléculas no son puntuales, sino que tienen cierta estructura, ¿verdad? Y bueno, por métodos estadísticos, de mecánica estadística, pues pudieron obtener esa formulita, por eso es muy sonada, muy, con perdón de la palabra, muy cacareada, porque pues les costó trabajo, ¿verdad? El resto son experimentales, ¿no? O sea, las formulitas, las ecuaciones de estado son casi experimentales todas, ¿no? Ok, otra función es la compresividad isotérmica, que se define con una K, ¿verdad? Y esto es Isotérmica, dijo. básicamente isotérmica. Es 1 sobre V por la parcial de V con respecto a P a temperatura constante. Nótese que ahora la variable es P. Sigo pensando que el volumen depende de la temperatura y de la presión. Y ahora estoy llegando con la presión y la temperatura la estoy manteniendo constante. De ahí el término isotérmico, ¿verdad? De temperatura constante. Entonces, bueno, ahí se las dejo, ya la pueden calcular ustedes, ¿verdad? Derivar el volumen con respecto a la presión a temperatura constante. Para el gas ideal se puede hacer, ¿no? Entonces, se las dejo. Lo único que estoy haciendo es mostrarles que hay cosas que se modelan con derivadas parciales, ¿verdad? Hay muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, lo que medimos en el termómetro, la temperatura, ¿verdad? Un poquito más adelante lo vemos eso, pero la temperatura también es una derivada parcial, ¿verdad? Entonces, no es tan abstracto el concepto de derivada parcial porque experimentalmente se pueden medir la temperatura pues, con un termómetro y esa es una derivada parcial. Entonces, no es tan abstracto el asunto, ¿no? Entonces las dejo hasta acá. Hay otra muy importante también, muy importante, que aparece en termodinámica y es la siguiente, a ver. Entonces voy a pasar a la siguiente hoja. Ustedes me dicen si ya no hay problema, si no la regreso. Sin demostración, uno se puede convencer de que cuando uno hace esto, la parcial de x con respecto de y a z constante, deriva uno la x. Aquí la x la estoy pensando que depende de y que depende de z. O sea, que esta es una función, x es una función que depende de y que depende de z. Multiplica uno por la parcial de y con respecto de z a x constante. Puedo pensar que la y, aquí en esta derivada, la y es una función de z y de x, de esas dos variables, ¿ya? Por la parcial de z con respecto a x, a y constante. Aquí estoy pensando que la z es una función de x y de y. Bueno, si ustedes hacen este producto, eso es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que dice este problemita? Bueno, hace ver que una derivada parcial muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, no se puede ver como en cálculo 1, como un cociente de dos diferenciales, de dos, de estas cosas, ¿no?
O sea, como que no puedo verlo como algo en X entre algo en Y, ¿no? Si esta fuera un D, de X en DY, ¿no? No la puedo ver como un cociente de dos cantidades. Porque esta se antojaría que esta D se simplifica con esta, que esta Z se simplifica con esta, y que este X se simplifica con esta. Entonces debería de dar 1. O sea, si lo veo, si fuera estos como cocientes verdaderos, como divisiones verdaderas, como quebrados, vamos a decir así, como fracciones, entonces como que uno podría calcular, simplifica esta con esta, simplificar esta con esta, simplificar esta con esta, y entonces eso debería de darme 1. Sin embargo, no da 1, da -1. Entonces, es como una especie de que me están indicando, ¿sabes qué? Ten cuidado, no lo vayas a ver como una división de dos cantidades, porque podría no ser correcto ese resultado, ¿no? ¿Ok? Otra vez, si uno considera esto presión, volumen y temperatura, por ejemplo, ¿verdad? Presión, volumen y temperatura. Si yo considero que la X sea presión, ¿verdad? Que la Y sea el volumen y que la Z sea la temperatura, ¿verdad? Entonces, esta de aquí me queda como la parcial de P con respecto a V, a Z, que es a T constante, a temperatura constante, ¿verdad? Por la parcial de Y con respecto a Z, o sea, la parcial de V con respecto de T a presión constante, por la parcial de Z, pero Z la estoy estudiando que es T. T con respecto a P, a Y, que en este caso es a volumen constante, y eso es -1. Esta es un caso bien general de cálculo 2. No importa cuánto sea X, quién sea Y, quién sea Z. Pero si lo aterrizamos en termodinámica, esta es la que presentan la mayoría de los libros. Parcial de P con respecto a volumen, parcial de la presión con respecto al volumen a temperatura constante por la parcial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante por la parcial de la temperatura con respecto a la presión a volumen constante es igual a -1. Y esta me ayuda a calcular otras más, ¿verdad? Entonces, digo, nada más estamos aquí jugando un poquito con las derivadas parciales. De nueva cuenta, considérense que tengo PB, NRT, la más sencilla, ¿verdad? La del gas ideal. Entonces vamos a calcular cada una de estas derivadas y vamos a comprobar que con esta me da -1. Con esta ecuación de estado. Esto va a dar -1. Entonces, a ver, la parcial de P con respecto a volumen a temperatura constante, ¿verdad? ¿Quién es P? Pues la despejo de acá. P es igual a NRT entre V, ¿verdad? Entonces, esta es la parcial con respecto a V, ¿verdad? ¿De quién? De NRT entre V a temperatura constante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, P, la despejo de acá, NRT entre V. Eso de aquí me queda N, R y T son constantes. Y nada más me queda la parcial de V con respecto a V, a temperatura, digo, 1 entre V, perdón, así. Lapsus. Ahí está, ¿no? O sea, NRT lo saco y nada más afecta a 1 entre V. Eso finalmente es NRT. Si yo derivo esta con respecto a V, esta parte, ¿verdad? La derivada con respecto a V de 1 entre V, espero todos lo vean, es -1 entre V cuadrada. ¿Cómo ven? ¿Les convence o no les convence? Sí. Profesor, ¿Sí? eso que rayonó ahí al lado de la derivada parcial. Sí, es que aquí puse. Ok, Ajá. ok. Sí, es No, que ¿qué? lo que quise poner fue esto, ¿no? NRT parcial con respecto a V. Lo que pasa es que puse la V aquí arribita y no era esta, ¿no? Era 1 entre V. Ah, ok. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, si quieren, este de aquí, por eso lo relleno. Es esta en realidad. Y luego la derivada con respecto a V de 1 entre V, yo digo que es -1 entre V cuadrada.
Lo pueden derivar como un cociente, ¿eh? La de abajo por la derivada de la de arriba, que es 0, menos la de arriba por la derivada del de abajo, que es 1, entre la de abajo elevado al cuadrado. Y queda entonces esto, ¿verdad? Igualitito que en cálculo 1, ¿no? Nada más habrá que revisar las fórmulas de derivación, ¿verdad? Entonces esto es menos RT, 1 por B cuadrada, menos RT entre B cuadrada. Ahí está. Por lo tanto, la parcial de P con respecto a V a temperatura constante es menos nRT entre V cuadrada. Ahí está. ¿Verdad? Luego, la parcial de V con respecto a T a presión constante. Entonces, de acá, despejo V, entonces me queda la parcial con respecto de T, de V, pero V es nRT entre P. nRT entre P, ¿no? Es esa derivada. Entonces, despejo V de acá, V es igual a nRT entre P, despejada. Y es esta. Pero como todo eso es a presión constante, entonces sale todo lo que sea constante, ¿verdad? Porque estoy llegando con respecto a T. Entonces eso me dice que N, R y P son constantes y nada más me queda la posibilidad de T con respecto de T. Pero ese es 1. Entonces este es N, R entre P y ya. Y ahí tengo la parcial de B con respecto de T. Finalmente la parcial de T con respecto a P a volumen constante, que es la tercera que me quedaba, ¿no? Es esta. ¿Verán? Entonces esto es igual a la parcial con respecto a P, T. Este es mi gas ideal. Paso NR dividiendo y me queda T es igual a PV entre NR, ¿no? Entonces es de presión por volumen entre NR. De aquí despejo T. T es igual a PV entre NR. Y esto a volumen constante. Si es a volumen constante, voy a ponerlo así. Entonces sale V y sale NR porque se son constantes y nada más derivo con respecto a P. La posibilidad de P con respecto a P. Y eso es un V entre NR. Y la posibilidad de P con respecto de P es 1. Pues ahí me queda así. ¿Verdad? Por lo tanto, a ver. La posibilidad de P con respecto a V a temperatura constante por la parcial de V con respecto a T a presión constante por la parcial de T con respecto a P a volumen constante es igual. A ver. Debe dar menos 1, ¿verdad? Entonces la posibilidad de P con respecto a V, la posibilidad de P con respecto a V es menos RT, menos NRT entre V cuadrado. Al menos el menos ya lo obtuvimos, ¿no? Ahí va a salir el menos. Luego la posibilidad de V con respecto de T, la posibilidad de V con respecto a T es NR entre P. NR entre P. Y luego la posibilidad de T con respecto de P es V entre NR, P entre NR. Ahí está. Me quedan así. Ok, entonces hay un NR que se simplifica con este, ¿verdad? Una V que se simplifica con una de abajo y me queda que esto es igual a menos N R T entre, voy a ponerlo P por B, porque V con una de acá se simplifican y me queda nada más una V. Pero pues ya casi está, ¿no? Porque esto es igual a menos NRT entre, ¿no? P por B, presión por volumen. Presión por volumen es NRT. Entonces eso es igual a menos 1. Entonces, no importa cuál ecuación de estado ustedes elijan, cuando ustedes calculan estas cosas y las multiplican, siempre les va a quedar menos 1. Entonces, es un ejercicio bonito que también lo ponen los de termodinámica, como tratando de decirle al lector, tenga cuidado, ¿no? No vaya a ver esto como una división de dos cantidades, la de arriba entre la de abajo, porque podría no ser, ¿verdad? Va a dar menos 1. Entonces,
debe tener un poquito de cuidado, ¿no? Al manejar estas cantidades, cosa que no sucede en cálculo 1, porque en cálculo 1 es una función de una sola variable y eso ayuda, y eso en ecuaciones diferenciales lo van a ver como un cociente de dos cantidades, pero en parciales no es tan directo, ¿no? Es otra cosa. ¿Ok? O sea, se puede interpretar igual la pendiente de una recta tangente y bla, bla, bla. Pero hay que tener cuidado de no verlo como un cociente de algo entre algo, porque podría llevarnos a contradicciones, ¿no? ¿Ok? Si aquí lo veo como un cociente de cosas, pues este con este se simplifica, este con este se simplifica y este con este se simplifica. Debería de ser 1, no menos 1. ¿Verdad? Entonces, no hay contradicción. El problema aquí es que las funciones que estamos manejando son de más de una variable, ¿no? ¿Ok? Entonces, son dos de los ejemplos que quería yo discutir con ustedes por su aplicación, ¿no? En termodinámica, ¿no? Y van a ir saliendo más, y generalmente todas son de termodinámica, ¿no? Porque ahí está plagada de derivadas parciales, ¿no? ¿Ok? Un buen ejercicio sería hacer esto mismo, calcular esto mismo, pero para un gas de Van der Waals y constatar que efectivamente vuelve a dar -1. Entonces, Wirth, por ejemplo, de fenómenos de transporte, ahí presenta un buen de ecuaciones de estado, ¿verdad? Sería un buen ejercicio agarrar una de esas ecuaciones de estado y verificar que cuando calculen una esto y multiplica, da -1. Sería interesante, ¿no? Con las que propone Wirth, ¿no? De fenómenos de transporte. Ok, entonces, hemos visto que derivar parcialmente no tiene mayor problema más que acordarse de cálculo 1 de las fórmulas y pensar que estoy derivando con respecto a una variable y el resto son constantes. Fuera de eso, es lo mismito que estarme recitando cálculo 1. Y nada más hay que tener problema, cuidado de no verlo esto como cociente de dos cantidades, como una división de dos cantidades, ¿ya? En cálculo 1 sí se puede, por aquí ya no, ¿no? Aquí ya es un poquito más de cuidado. Entonces, fuera de eso, es una repetición de cálculo 1, ¿ok? Y tan repeticiones que uno puede derivar funciones, por ejemplo, como esta. Se los digo porque la de Van der Waals no es posible despejar el volumen. En la de Van der Waals, en la ecuación de Van der Waals, es un ejercicio que siempre les ponen a ustedes en sus cursos. Despeja el volumen de una ecuación de Van der Waals, ¿no? No se puede porque es una cúbica, sale una cúbica. Y resolver una cúbica, pues no es tan fácil, ¿verdad? Hay formulita, la fórmula de Cardano, pero no es tan fácil. Entonces, como uno quiere calcular derivadas parciales, dicen, y si no puedo despejar, entonces, ¿cómo derivo, no? Hagamos una en general, por ejemplo, esta, a ver, son x cúbica más y cúbica más 2y cúbica menos, no, déjenme ver, creo que no era, es una derivada parcial pero de otra cosa, déjenme buscar una que sea, pues vamos a meterle vamos a inventarnos una, a ver, ya que está esta aquí, z más logaritmo natural de, vamos a poner aquí de a, a la x más z cuadrada, esta, y esto igual a 1, ¿no? Así, ¿verdad? A ver si no me da 0, pero bueno, si da 0, pues ya, no importa, ¿no? Entonces me dicen, calcule la derivada de z con respecto a x, ¿no? Esa quiero. Entonces me la quedo mirando un ratito y el profesor pues siempre agarró funciones en donde z estaba despejada. Pero aquí está mezclada, si se fijan, aquí parece z y aquí parece z al cuadrado. Intentar despejar z de acá
no va a ser posible, ¿verdad? Se va a ver imposible. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cómo le hago para calcular esta derivada parcial con respecto a x? La parcial de z, estoy pensando que la z depende de x y depende de y, ¿verdad? Porque estoy usando derivada parcial. Entonces, aquí sería derivar con respecto a x a y constantes, ¿verdad? O sea, estoy pensando que z es una función que depende de x y de y, así. Estoy usando la derivada parcial, entonces esta z debe de depender de más de una variable y estoy pensando que depende de x y depende de y. Si yo pudiera despejar z de acá, pues ya tendría yo la dependencia, ya vería cómo, ya la derivo, pero no puedo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues igual que en cálculo 1, derivar implícitamente. Entonces, derivamos implícitamente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues parcial con respecto a x de toda la expresión esa, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Estoy pensando que la z, si yo pudiera despejarla de acá, de esta función, de esta expresión, si yo pudiera despejar z, ¿qué haría yo? Bueno, intentaría yo hacer el despeje. De un lado quedaría la z solita y del otro lado quedarían todas las x y las y. X y y quedarían del lado, por ejemplo, del lado derecho y la z quedaría del lado izquierdo. Eso si yo pudiera despejar. Entonces, eso me dice que la z va a depender de x y va a depender de y. Una vez que yo lograra despejar de aquí, del lado derecho me quedaría todo lo que fuera x y todo lo que fuera y. Y entonces la puedo ver como mi variable dependiente. Depende de cuánto le ponga yo a x y depende de cuánto le ponga yo a y. Entonces, lo que ahora quisiera es sacar sus derivadas. Como depende de dos variables, porque ya despejé, ¿verdad? En principio no lo voy a poder hacer, pero supongamos que sí. Entonces tendría yo dos derivadas, una con respecto a x y y la otra con respecto a y, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero calcular es la derivada con respecto a x, pero tengo un problema, no la puedo despejar, entonces la tengo que trabajar tal cual, pero estoy pensando que z depende de x y depende de y, por esto que acabo de decir, ¿no? Que toda la x y la y lo paso de un lado, la z la dejo de un solo lado y ya está despejada, ya está despejada. Entonces z pues va a depender de x y de y. Y entonces tengo mis dos derivadas parciales, ¿verdad? Ok. Y aquí creo que era z cuadrada. Sí, joven. Sí, era z cuadrado. Era z cuadrada. Y por eso a veces no me entienden, ¿verdad? Z cuadrada. Ahí tengo dislexia, yo creo. Ok, entonces ahí está, ¿no? Vamos a derivar eso y como estamos derivando con respecto de x, esta notación es bien noble. Me dice que la y es una constante porque estoy derivando con respecto a x. Entonces la y es una constante. Entonces voy a ir derivando término a término porque es una suma. Entonces sería la derivada con respecto a x de x al cubo, más la derivada con respecto de x de 2y cúbica z, más la derivada con respecto de x del logaritmo natural de e a la x más z cuadrada, igual a la derivada de 1 con respecto a x. ¿Verdad? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Verdad? Entonces derivo toda la expresión, sabiendo que la y es una constante. Entonces la derivada de x cúbica con respecto a x, 3x cuadrada, más la derivada de esta expresión. Uno dice, pero aquí no hay x. No, la z sí depende de x. No pude despejarla, eso fue otra cosa, pero esta z la estoy pensando que depende de x y depende de y. Si la hubiera yo podido despejar. Entonces,
la y sí es una constante, entonces aquí sería la derivada de y cúbica, digo, 2 veces y cúbica, les digo que mi dislexia, 2y cúbica por la derivada de z con respecto a x. Ya apareció. Esta es la que yo quiero. Entonces, de aquí la voy a despejar, la pura derivada parcial. Entonces, 2y cúbica es una constante, y es constante, 2 es constante, entonces esta se desplaza, y nada más me queda la derivada de z con respecto a x. Esa la voy a conservar, porque esta es la que me interesa. No sé cuánto vale z porque no pude despejarla, entonces tengo que dejarla así. Luego más la derivada de esta con respecto a x, ¿ya? Es logaritmo. La derivada de un logaritmo es 1 sobre u, ¿verdad? Es 1 sobre u por la derivada con respecto a x de e a la x más z cuadrada, ¿verdad? Y eso es igual, la derivada de 1 es una constante con respecto a x, 0. ¿Ok? Entonces son 3x al cuadrado más 2y cúbica, derivada de z con respecto de x. Esa la conservo. Esa es la que me interesa. Que me vi que alguien entró, pero ya no supe si se quedó un minutito. No, ups. No voy a decir que está en la sala. No, no está en la sala. Ah, perfecto. Ah, vale, sí, gracias, joven. Ok, entonces, sí, dije, no voy a decir que se quede en la sala y debemos entrar. Ok, está así, ¿no? Entonces, esto es más 1 entre e a la x más z cuadrada por la derivada de esta, es una suma. Es la derivada de esta más la derivada de esta con respecto a x. La derivada de esta con respecto a x es e a la u, por la derivada de u con respecto a x, que es 1, entonces es e a la x, más la derivada de esta, de z cuadrada con respecto a x, es u a la n. Entonces espero no haya ningún problema en ver que esto es 2z por la derivada de z con respecto a x. Regla de la cadena. U a la n es n por u elevado a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Ahí está. Y eso es igual a 0. Entonces, lo que ahora tengo que hacer es despejar la parcial de z con respecto a x. Y ya tendría yo resuelto mi problema. ¿Ok? No sé si hasta ahí haya duda. Lo que sigue ya es algebrita, es despejar esta, ¿no? Hay que despejarla, no, pero no sé si en el resto de las cosas hay alguna duda, porque finalmente esto de acá va a ser 2y cúbica, ¿verdad? Ya estoy pintando cosas, 2y cúbica, la parcial de z con respecto a x, ¿no? Que ese es este término. De aquí este por este me va a quedar más 2 veces z, déjenme poner acá, e a la x más z cuadrada, ¿verdad? Este por la parcial de z con respecto de x. Pues este término ya está. Este no tiene parcial, entonces la paso del otro lado, con menos 3x al cuadrado, ¿verdad? Es esto. Entonces lo moví hacia el lado derecho. Y aquí este por este, también lo voy a mover del lado derecho. Es menos e a la x entre e a la x más z cuadrada. ¿Verdad? Ahí está. Factorizo la parcial. Profesor, ¿Qué pasó? disculpe, ¿qué fue lo que hizo ahí? O sea, ¿cómo hizo ese cambio así tan rápido? Lo de menos 3x cuadrado, ahora menos e a la x. Sí, Ah, este de acá bueno. lo pasé del lado izquierdo y este Ajá. término de acá también lo pasé del lado izquierdo. Claro, distribuí, ¿no? Este por este y este Claro, por este. claro. Para no hacer todo el desarrollo, lo único que hice fue directamente. Ya. Este Lo por que tiene este las es este. zetas lo dejó en la izquierda, ¿no? Exactamente. Lo que tiene la parcial de z con respecto a x queda del lado izquierdo. Y lo que no tiene ese factor lo paso del lado derecho. ¿Verdad? Esto me lleva a que esto es 2y cúbica más 2 veces z Profe, entre e a la x. ¿Qué pasó?
Yo me perdí en la de Ajá. 2Z. Antes, 2Z, arriba donde ahí dice está. despejar, donde dice 2Z. Arriba de donde dice despejar. Ándale ahí, arriba. Aquí está. Antes Esta de de acá, igual a 0. antes de cuál, perdón, joven. Antes A del igual a ver, 0 de esa línea. Ahí, ahí. esta parte, Ajá, no sé esta cómo parte, llegó a sí. 2Z y eso. Ajá, derivé esta de acá. Derivé eso. Esta de acá lo derivé. Entonces, la derivada de esto con respecto a x es la derivada de esta más la derivada de esta con respecto a x. Entonces, la derivada de esta con respecto de x es e a la u por la derivada de u con respecto de x, que es 1. Entonces, este término más la derivada de esta con respecto a x. Entonces, es 2 por z elevado a la 1 por la derivada de z con respecto de x. La que estoy ocupando es la de u a la n. Es u elevado a la n. Z es una función, entonces es u elevado a la n. Entonces, la derivada de u a la n, si u a la n, ¿se acuerdan, no? Con respecto al x es n por u elevado a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Así. Entonces, la aplico textualmente. Es n, que es 2, por u elevado a la 2 menos 1 por la derivada de u, que en este caso es z, con respecto a x. Entonces, este término entre el corchete, básicamente la derivada de esta función. Y Sí, sería ok, ya lo esto. entendí. Es que aún lo estaba viendo como una derivada parcial, pero sin que fuera Ujú. implícita. Entonces dije, no, pues es Ah, constante, pero ya vi cómo. ok. Sí, sí, z sí depende de x y de y. Sí, sí, sí. Entonces z la estoy pensando como una función de x y de y, ¿no? Entonces, desarrollo y lo único que voy a hacer es despejar la parcial de z con respecto a x, esa la despejo. Entonces me queda menos 3x cuadrada. Lo que estoy haciendo ahorita ya es básicamente un poquito más álgebra que cálculo, ¿verdad? Y ya, entonces la parcial de z con respecto a x, y perdón que la deje yo así toda fea, pero bueno, 3x al cuadrado menos e a la x entre e a la x más z cuadrada, y este corchete lo paso dividiendo, 2y cúbica más 2 veces z entre e a la x más z al cuadrado, ¿no? Ahí está ya. Espero lo alcancen a ver. Pasé este corchete, lo pasé dividiendo y ya tengo la parcial de z con respecto a x. Ahí está ya, ¿no? Claro, ya uno ya lo puede desarrollar para escribirlo de manera bonita, ¿verdad? Pero ahí tienen a la parcial de z con respecto a x. Entonces, vuelven a salir los mismos problemas de cálculo 1, derivación implícita, ¿no? Entonces, derivamos implícitamente y esa es una manera, ¿verdad? Más adelante vamos a hacer una formulita para derivar funciones implícitas, que en este caso podría servirnos, ¿verdad? Pero bueno, eso sería una derivada parcial en una función que está escrita de forma implícita, o sea, no despejada, ¿verdad? No despejada, ¿ok? Entonces uno deriva tal cual y al final uno termina despejando la parcial que uno necesita, ¿no? Y claro está, uno mantiene en la mente que el resto de las variables permanecen constantes, son constantes, en todo el sentido de la palabra, ¿ok? Y entonces hablamos de derivadas parciales. Pero bueno, antes de que se vaya el tiempo, para no quitarles más, les dejé, yo pueden ir viendo mientras me van escuchando, les dejé una tarea, un examen tarea, básicamente, se las mandé por correo. Son 7 problemitas. Les dejé, cuando la vean, cuando la abran, o los que ya la vieron, cuando la abran, van a ver que hay unos recuadros. En esos recuadros, yo les pediría, por favor, que pongan nada más la respuesta, la pura respuesta. Y sus desarrollos lo hagan en otras hojas aparte, ¿sí? Entonces, y le toman una foto. Le toman una foto con el celular o lo escanean, ¿verdad? De su procedimiento
y eso me lo envían a mi correo, ¿no? Entonces yo ya me voy viendo en su desarrollo, pero ya tengo la respuesta, ¿verdad? Ya tengo sus respuestas directamente en la hoja, ya no tengo que andar buscando en todo el texto, ¿no? Sino ya directamente está ahí puesta la respuesta y ya nada más me asomo a ver su procedimiento y ya, ¿no? Ok, entonces en esa primera hoja únicamente respuestas y en el resto ya serían los procedimientos. Y no le robo más minutos, un minuto más, nada más. Me pueden decir, despedí JPG porque, bueno, consideré que nomás le iban a tomar fotos y me lo iban a mandar. Pero si lo quieren transformar en PDF, está bien. Yo tengo para leer PDF, ¿verdad? Si lo pegan en un Word y me lo mandan en Word, también está bien. Tengo para leer Word. Pensemos que nada más Word, PDF y JPG, es una foto, ¿no? Se trata de que la foto salga más o menos que la vean que pues sí, ¿no? Si tienen problemas, cualquier cosa, me dicen, ¿no? Me avisan, ¿sabes qué? Yo tengo una cámara que tiene 1 megapíxel y obviamente saca fotos bien chiquititas, ni lo vas a ver, ¿no? Entonces, me mandan sus respuestas, pues, escritas, ¿no? Ahí, en un Word, por ejemplo, ¿no? Ahí están las respuestas, ¿no? Si tuvieran ese problema, ojalá y no. Digo porque muchos no tenemos esa tecnología, ¿no? De un escáner ahí a todo dar, una cámara de 20 y tantos megapíxeles, ¿verdad? Entonces, me avisan si hay algún tipo de problema. Entonces, hoy lo mandé y lo estoy pidiendo para el próximo lunes, ¿sí? Para el próximo lunes me lo mandan por correo electrónico. No está muy difícil, está más o menos tranquilo el examen, son muy directitos. El último es el de los límites, en donde tienen que buscarse 2 trayectorias, ¿verdad? Tienen que buscar 2 trayectorias que, en el último nada más buscan 2 trayectorias y se convencen de que dan límites diferentes, ¿verdad? Que es la forma como lo estuvimos trabajando aquí, ¿no? Hay que buscarse 2 trayectorias y ya. Ese no tiene recuadro porque pues es un poquito más de arrastrar el lápiz, ¿no? Es el único que no tiene recuadro. En los demás sí tienen recuadro, ¿verdad? Y ya, ¿ok? Entonces sería para el próximo lunes. Cualquier duda que tengan, me mandan un correo. Espero revisar los correos, que no me duerma. Y les contesto, ¿no? Me lo mandan al correo, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo duda de porque profe, no sé. ¿Qué pasó? Entonces, digamos, si lo quisiéramos mandar en PDF, sería la hoja de respuestas, luego procedimientos, pero todo eso quedaría en un solo PDF. Ajá, exactamente. Por ejemplo, Ok, podría ser todo en un PDF, ¿no? O sea, lo transforman, lo pegan y me lo envían. Si no quieren hacer eso, pues nada más me envían las fotos, ¿no? Fotos. En el correo aparece foto 1, foto 2, foto 3 y foto 4, ¿no? Entonces ya, ahí me encargo de ver cada fotografía por separado, ¿no? Que me hayan enviado, ¿no? Entonces, se los dejo a su criterio, ustedes, ¿ok? Entonces, yo espero que no tengan ningún problema, pero si lo tuvieran, ahí estamos en el correo. Y bueno, perdón por arruinarles el fin de semana. Lo hacen en un ratito, ¿no? No se estrese, vamos a decirlo así. No lo hacen en un ratito, ¿no? Van haciéndolo poco a poquito para que no se estrese. Y bueno, pues en principio, ahí termina la clase. Buen fin de semana y nos vemos lunes, jóvenes. ¿Vale? Recording stopped. Listo, Muchas profesor. Bonito fin de gracias, semana. profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Nos vemos, jóvenes. Hasta Profesor, luego. ¿puede volver a poner la hojita? Claro.